Listo, ya estamos en vivo. Y bueno, pues voy a nada más a grabar. Bueno, pues muchísimas gracias a todas, a todes, a todos quienes nos están acompañando eh, en este reinicio del semestre que siempre tenemos cuando venimos o volvemos de vacaciones. Nosotras estamos muy contentas con la feminaria de este año porque estamos compartiendo proyectos muy interesantes e importantísimos para los estudios, para la investigación, para la gestión y los estudios del arte de Aguascalientes y a nivel internacional, como es el interés de esta feminaria. Ahora mismo estamos acompañadas por dos compañeras, colegas, que son parte de un comité de posgrado de la investigación aplicada y práctica también de Brigitte Nájera, y pues muy honrada de participar al lado de Caliope Martínez González, que nos acompaña desde Ciudad de México, en una investigación en la que ella ha apoyado muchísimo a partir de su perspectiva histórica, y por supuesto, pues a Brigitte Nájera, que nos va a contar de qué va esta historia y qué desafía este compás, como lo ha titulado su proyecto para el día de hoy. Gracias a todas, a todos, a todes. Entonces, pues le cedo la palabra a mi compañera Caleope Martínez para que nos presente el proyecto. Gracias, Raque. Buenas tardes a todos, todas, todes. Pues feliz de compartir, ¿no? Cada que nos reunimos las tres, creo que son diálogos muy enriquecedores y es extraordinario poderlo hacer público y que Brigitte nos muestre los avances de su trabajo de investigación, que es sin duda un trabajo de mucha valía en muchos sentidos. Brigitte ya tiene muchos años trabajando a Cuquita. Sin embargo, me parece que en este momento en su maestría le está dando un enfoque mucho más sólido y preciso y profesional, de mucha calidad, con muchos diálogos diferentes, muy contemporáneos, de una mujer que bueno, bien lo dice ella en su título, ¿no? Desafiando el compás. O sea, ella desafió no solo el compás, desafió eh, la pedagogía de las artes en Aguascalientes, porque hay que verla desde muchos sentidos, pero también como se habla mucho de las maestras, pero de maestras en las artes no tanto, no para la época, y también la importancia de su papel como compositora, ¿no? Que eso es un rompimiento muy significativo y muy importante, por lo que no hay duda de que este trabajo, este proyecto, pues con sus resultados y ya desde ahora está mostrando la recuperación de, 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 de de una mujer, pero también del impacto de una mujer en un entorno como Aguascalientes de finales del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, que es un impacto bastante importante e interesante y desde la perspectiva desde la que está trabajando, y en la cual pues ahí el trabajo de contribución que tiene Raquel en las perspectivas contemporáneas, ¿no? Entonces, pues muy contenta de compartir y muy contenta de seguir compartiendo con Brigitte desde la licenciatura. Y bueno, pues bienvenidos y bienvenidas, bienvenides. Y Brigitte, el micrófono es todo tuyo. Ay, pues muchas gracias a las dos por presentarme y a las dos por estar siendo mis tutoras en la maestría en artes. Y pues yo estoy muy agradecida de poder trabajar con mujeres como ustedes, porque por algo yo me dedico a trabajar casi siempre con mujeres y sobre todo por eso he trabajado con Cuquita Ponce. Para mí es muy importante estar siempre haciendo lazos con mujeres que hacen cosas muy chidas como ustedes dos.
y para mí es un honor poder estar siendo una tutorada de ustedes. Muchas gracias, Raquel y Caliope, por estar guiándome en este camino. Y pues a mí me emociona mucho poder estar compartiendo actualmente todo lo que pues yo he estado investigando ya desde hace varios años y ya ahorita con otro enfoque ya más trabajado en la maestría y para mí pues es un tema que me apasiona, como ustedes ya saben, y pues qué mejor que compartirlo a través del Seminario Arte, Memoria y Feminismo. Y pues ahora voy a empezar a compartir pantalla para comenzarles de hablar de lo que se trata esta charla. ¿Ya me ven? Sí se ve, ¿verdad? Sí, Perfecto, perfecto, Sí, perfecto. Brigitte. Bueno, pues como podemos ver, mi charla lleva el título Desafiando el compás, la contribución de Cuquita Ponce a la historia musical de Aguascalientes. Y pues a mí siempre que he hablado de Cuquita Ponce, me gusta preguntarle a a las personas si conocen alguna compositora que sea de la primera mitad del siglo XX, tanto de México como de Aguascalientes, ¿no? Y de México, pues sí es más común poder decir, ah, pues conozco tal, que no pasa casi nunca, ¿verdad? Pero puede alguien que sí esté interesado como en estos temas, que sí conozca alguna mujer. Pero sobre todo de aquí de Aguascalientes no hay realmente muchas, o ni siquiera yo puedo decir que hay otra que no sea Cuquita Ponce. Entonces, para mí por eso es muy relevante hacer esta pregunta, porque pues Cuquita Ponce es una de las, yo no puedo decir la única porque tal vez existieron más que no sabemos, pero es la única con la que se cuenta tal cual más información. Entonces, para mí por eso es que es muy relevante poder seguir hablando sobre lo que ella hizo y lo que aportó en en ese tiempo, que fue pues un gran tiempo aquí en Aguascalientes. Y pues bueno, voy a comenzar hablando de quién es Cuquita Ponce y algunos datos sobre ella para las personas que no estén familiarizados con este personaje. Bueno, aquí podemos ver una imagen de Cuquita Ponce. Casi todas las imágenes que existen, pues la verdad es que son de muy baja calidad porque pues son recortes de periódicos o de lo que se puede recuperar de la época, tal cual yo no he encontrado una imagen que sí sea como más nítida, pero bueno, aquí podemos verla que la recuperé de uno de los archivos de periódico. Y bueno, ella fue hija de Felipe de Jesús Ponce, que fue un tendedor de libros, y María de Jesús Ponce Cuellar, quien fue ama de casa. Y pues bueno, ella nació en Fresnillo, Zacatecas, y fue la penúltima en nacer de 12 hijos, que de hecho el último fue Manuel M. Ponce, que es pues ya un conocido compositor de aquí de Aguascalientes y bueno, también de Fresnillo y de México en general, porque de hecho cuando nació Manuel M. Ponce, la familia decidió regresar a Aguascalientes porque pues de aquí eran originarios. Entonces es que se regresan aquí a Aguascalientes y pues viven prácticamente toda su vida ya aquí, sobre todo Cuquita Ponce. Y bueno, ella nació en 1880 y muere en 1956, que de hecho, pues vivió un gran periodo de tiempo. Y bueno, una pequeña historia de su nombre. Hasta hace poco yo tenía entendido que se llamaba María del Refugio Ponce Cuellar y pues era mejor conocida como Quita Ponce, ¿no? Pero ya entre estando haciendo las investigaciones y relacionándome con otras personas que también están llevando a cabo investigaciones relacionadas al tema, se descubrió que con archivos de Cuquita Ponce se descubrió que realmente se llama Donaciana del Refugio Ponce Cuellar y no María del Refugio, pero Cuquita Ponce se hacía llamar María del Refugio. Y se sabe que más bien la que se llamaba así era una hermana que nació antes, pero que murió al año de nacida. Entonces, no se sabe realmente también por qué Cuquita Ponce decidió llamarse María del Refugio Ponce, porque no se sabe si puede ser por la hermana en su memoria o porque simplemente pues no le gustaba el nombre de Donaciana. Pero pues como dato curioso que a mí se me hizo, porque yo hasta hace poco pensaba que se llamaba María del Refugio, bueno, ella se decía así, ¿no? Y firmaba sus documentos así, pero pues resulta que no, que se llama Donaciana.
Y pues, bueno, aparte de eso, de ser conocida como María del Refugio Ponce Cuellar, pues también es conocida como Cuquita Ponce. Y ella y su hermano Manuel de Ponce y su hermana Josefina y otros de sus hermanos se dedicaron a la música. Y esto fue porque la mamá les heredó el gusto por la música. Ella fue como quien les compartió eso y fue que desde ahí se empezaron a ir por ese camino y para lo algo de toda su vida. Y bueno, ahora les platicaré un poco de Cuquita Ponce como docente, porque pues esta fue uno de los papeles que ella tomó durante toda su vida. Aquí podemos ver, de hecho, una foto de Cuquita Ponce, que pues está también frente a parece ser un escritorio, y también pues a mí me llama mucho la atención ver fotos así, ¿no? De verla en acción. Y pues algo que también Cuquita Ponce, que sí, en aquella época era muy, pues uno de los roles de la mujer que tenía era la docencia y era como una profesión que se asociaba al ser femenina, ¿no? De que era una profesión femenina. Pero de hecho, también se sabe que no todas las mujeres, por ser consideradas que eran para hacer enseñar, ¿no? Que era como su naturaleza, tenían como que era digno que le enseñaran a los hombres, sino que simplemente era como para que le enseñaran a las mujeres. Entonces, pues Cuquita Ponce dentro de esos roles de esa época, pues de alguna manera cumplía haciendo ese rol, ¿no? Y tuvo una academia que abrió en el año de 1915 que se llamó Estudio Beethoven. Y ahí pues enseñaba a señoritas y niñas de la época que eran adineradas, que eran quienes podían costearse ese tipo de educación para que fueran pianistas. También, o sea, ser pianista era uno de los roles que tenían las mujeres, como quien dice que tenían que cumplir, sobre todo obviamente las de clases adineradas, que eran las que podían costearse ese tipo de educación, y era para que pudieran adornar las fiestas, entretener y que estuvieran pues endulzando el oído de cuando hacían sus reuniones y se ponían a tocar, ¿no? Y a interpretar y pues muchas de ellas llegaban a ser muy buenas. Entonces, pues era un papel que ellas de alguna manera desarrollaban. Pero también Cuquita Ponce no nada más se quedó como cumpliendo esos roles de alguna manera, ¿no? Ella, pues, al ser emprendedora, poniendo su estudio, pues no es como cualquier mujer que nada más se dedica a la docencia en una institución que ya estuviera establecida, ¿no? Ella fue quien, pues, se animó a poner su estudio y a dedicarse gran parte de su vida a dar clases en él. Y está ubicado en Primo Verdad número 60, que pues actualmente la ubicación seguramente ya es distinta. Y en este estudio Beethoven, las alumnas hacían muchas presentaciones, las cuales pues también organizaba Cuquita Ponce. Y en ellas presentaban composiciones tanto de artistas ya reconocidos del piano, como composiciones que muchas veces ellas hacían. O sea, Cuquita Ponce las incentivaba a que crearan, a que estuvieran pues también ellas haciendo algo más, no solamente interpretando al piano. Entonces, que alguien así te incentive eso y te haga mostrarlo ante el público, a mí se me hace como pues muy relevante, porque pues esto habla de que también ella era una persona que no nada más era como para que así toquen el piano y que sean pianistas y que adornen, sino que también sean creativas, les incentivaba la creatividad. Yo me imagino que sus alumnas, así como yo admiro a maestras como las que yo tengo, me imagino que sus alumnas la admiraban a ella, ¿no? O sea, bueno, al menos yo lo hubiera hecho. Y eso, pensarlo así se me hace como muy bonito. Y bueno, a pesar de todo esto, pues Cuquita Ponce, a mí no me gusta estar ya diciendo como, Cuquita Ponce, la hermana de Manuela Ponce, no, yo quiero que sea como Cuquita Ponce por lo que fue. Obviamente, si hoy en día la conocemos también es porque fue hermana de Manuela Ponce y porque mucho de sus archivos se conservaron gracias a él, porque él es más conocido. Pero yo quiero que se empiece a hablar de ella por lo que ella hizo y no porque sea hermana de Manuela de Ponce. Pero bueno, a pesar de esto, también ella cuando estaba enseñando, ¿no? En su estudio, para promocionarse a sí misma, pues hablaba de que, en mi estudio con el sistema pedagógico de Manuel M. Ponce, ¿no? Entonces, de ahí ella también lo utilizaba para promocionarse y que pues más personas quisieran inscribirse, ¿no? Por el prestigio que tenía su hermano en la época, porque pues su hermano sí fue muy famoso en ese tiempo.
y pues usaba el sistema de enseñanza de su hermano y también de alguna manera pues ella no podía sostenerse solamente por dar clases en el estudio Beethoven y por todas sus otras actividades, sino que también pues en los momentos de crisis que ella tenía económicos, su hermano también le estaba ayudando económicamente, era una constante, ¿no? Y de hecho, hasta cuando muere Manuel M. Ponce, la esposa de él, que era Clema, le seguía dando un sustento económico a Cuquita Ponce y a su hermana. Y bueno, ahora les hablaré un poco de la actividad compositiva. Es también una parte que yo estaba trabajando, que de hecho trabajé con Calíope, que hice en la licenciatura. Estuve trabajando un largo tiempo, bueno, ya llevo trabajando un largo tiempo también con esa parte, la parte de la música, porque pues a Cuquita Ponce fue una parte que le dedicó también toda su vida. O sea, es lo que les decía, no nada más fue como cumplir los roles de ser una pianista y de ser una docente, sino que también ella rompió un poco con eso, fue como un desajuste, ¿no? Porque la actividad compositiva siempre ha estado más asociada a que lo haga un hombre, ¿no? Es el que en la historia del arte es el que tiene más las capacidades y las cualidades para realizar la composición y una mujer no. Además, cómo lo hizo ella, que lo hizo toda su vida y la verdad es que es mucha la obra que se tiene de ella. Yo he encontrado hasta la fecha, bueno, en la licenciatura primero encontré nada más obra en el archivo del Instituto Cultural de Aguascalientes. Y fue en ese momento que yo me quedé hasta ahí como de, ah, pues nada más existen estas piezas y ya. Pero después yo, como ya es un tema que me apasiona, ya después de la licenciatura yo me empecé a dar cuenta de que había más obra en otros lugares. Entonces de ahí fue que yo dije, ah, pues esto puede seguir creciendo. Y ya de ahí empecé a localizar y fue que en el 2021 sale la convocatoria de PECTA y pues apliqué y pues gané el estímulo y me dediqué a seguir ampliando este catálogo y la información de Cuquita Ponce. Ya estando trabajando ahí, pude localizar obra en otros espacios como en la Ciudad de México, en Zacatecas y también más aquí en Aguascalientes. Aparte del momento de estar dando charlas como estas, pues te topas con gente que sí sabe del tema, que resulta que puede, conoce algo, ¿no? Y te lo dice y te pasa información. Y pues también, por lo mismo de que es una compositora que no se ha trabajado mucho, terminas conociendo a las pocas personas que han trabajado a Cuquita Ponce. Entonces eso es muy enriquecedor porque nos compartimos información y pues vamos haciendo que esta crezca, ¿no? Y ya de ahí yo me empecé a dar cuenta que había más obra y pues hice y tengo registrada hasta la fecha más de 150 piezas musicales, que son entre manuscritos, partituras y muchas de ellas son incompletas y parecen ser más estudios prácticos que no realmente no es una obra tal cual. Yo creo que igual eran piezas que utilizaba para trabajar en su estudio, pero esto es algo que yo estoy asumiendo, no es algo que sea tal cual un dato verídico. Y también pues 25 estudios prácticos. Muchas de estas piezas sí fueron publicadas en revistas de la época de musicales. Y eso está, pues sirve mucho porque están en muy buena edición, o sea, si es de fácil lectura, pues fueron publicadas y de hecho hasta vienen muchas con la fotografía de Cuquita Ponce y de ahí se pueden obtener algunas otras fotos de ella. La mayoría de las piezas que se han localizado son para piano, que de hecho mi catálogo lo culminé hasta cierta parte, pero no porque ahorita que sigo investigando me he encontrado con algunas otras piezas. Entonces para mí es como de, wow, qué chido, ojalá pueda encontrar más porque he encontrado unas que también están publicadas en revistas musicales, no nada más que sean los manuscritos. Bueno, aquí les muestro una que es un vals que se llama Lupita y este pues está hecho tal cual con la tinta de Cuquita Ponce y pues está firmado como Cuquita Ponce y que sí tiene muy buena, pues sí tiene muy buena calidad, sí se puede distinguir muy bien porque hay otras que de verdad no. Y esta, la de Pavana, es una versión digital que yo estuve trabajando cuando también trabajé en la licenciatura en el 2018, mi proyecto cultural, hice un concierto para revivir la obra de Cuquita Ponce, porque hasta ese entonces, hasta ese momento en el 2018 que yo me hice mi investigación sobre lo que existía de ella, no existía ninguna grabación de música, ni siquiera en la fonoteca como que existiera una grabación antigua o de alguien que después hubiera hecho la interpretación de las piezas musicales. Yo dije entonces, haciendo el catálogo de su obra, pero también algo para que se escuche de nuevo esa música.
Obviamente fue una labor maratónica porque fue muy poco tiempo, pero pues trabajé con personas que fueron muy amables y me hicieron el favor y me ayudaron a también hacer la digitalización de las piezas que te tocaron en el concierto. Y pues esta es una de ellas. Y esto facilita a las pianistas o los pianistas a tocar de una manera pues más entendible, ¿no? Se entiende mejor la lectura de la partitura. Y yo considero que esto se debería hacer con la mayoría de las piezas para que estuvieran de más fácil acceso. Pero bueno, al menos en ese momento trabajamos las que se presentaron en el concierto y ya después, de hecho, de esta pieza pavana, en ese momento, como les digo, no existían grabaciones, pero ya hoy en día, si buscas en YouTube, ya puedes encontrar la interpretación de esta pieza, de la de pavana al menos, y por si les interesa escucharla, pues pueden ir a YouTube y buscarla para que vean cómo suena. Y eso me parece como muy bonito porque yo he visto como la evolución de lo que se ha estado hablando de Quita Ponce musicalmente y pues ya ahorita ver que ya hay cosas en YouTube para mí es como de, ay, qué chido, ¿no? Que se esté reproduciendo y ojalá que sean más las piezas que se muestran. Y ya hablándoles un poco de los estilos musicales, pues podemos encontrar una gran variedad, desde música de cámara, como la Gavota Souvenir, que es de 1943, y como piezas para orquesta, que es Rafaelillo, que de hecho esta la encontré en la Facultad de Música de la UNAM, que tenían, ahí ya tienen también casi todo digitalizado y me hicieron llegar las partituras digitalizadas. No tuve yo tal cual que ir hasta allá, sino que más bien me las hicieron llegar ya por medio digital. Y pues encontramos mazurcas como Romántico, Sin Fecha, Rosita y valses como Emita, Olguita de 1953, Brisas Diamantinas, que también es sin fecha. Estudios como el Pequeño Estudio Diáfano de 1946, himnos como el himno solemne de la Feria de la Uva y el himno a la Victoria, entre otros. Marchas, la Marcha a los Carteros, el Jardín de San Marcos de 1954 y también piezas religiosas como el Ave María o Dios te salve María, que también la escribía para las iglesias, pues supongo que de las que también ella asistía y tenía contacto. Aquí podemos ver una de las partituras con un manuscrito en tinta de la pieza Rafaelillo, que son los clarinetes, y obviamente son más los instrumentos, nada más aquí es para darles una muestra. De hecho, aquí firma como Cuca Ponce, como podemos ver, y aquí está el barítono primero también, que de hecho esta pieza, pues como vemos, es de 1949, de junio de 1949. Y bueno, yo las dificultades que he tenido al estar trabajando hasta ahorita, en general, no nada más con la música, la parte musical de los manuscritos y las partituras, sino también con los archivos, que pues en verdad también son muy escasos o es difícil encontrar, pero donde hay, yo lo que, la lógica que yo he encontrado hasta ahorita es que donde hay cosas de Manuel M. Ponce, comúnmente hay cosas de Quita Ponce. ¿Por qué? Porque pues al momento de que pues el hermano es más reconocido, más famoso, que él fue famoso en su época y sigue siendo muy famoso hoy en día, de hecho pues hasta es un personaje ilustre de aquí de Aguascalientes, pues obviamente se rescató su patrimonio y de hecho el heredero de este patrimonio fue también un discípulo de Manuel M. Ponce y también pianista, que fue Carlos Vázquez. Cuando muere Manuel M. Ponce, él recibió pues la herencia y ya después Carlos Vázquez pues la repartió en diferentes partes. En lo que se sabe, pues es en la ciudad de Zacatecas, que es de donde son originarios, porque pues nacieron en Fresnillo, y en aquí en Aguascalientes, que es donde residieron, y en Ciudad de México, que también pues Manuel M. Ponce estuvo viviendo allá. Entonces hay obra en estas diferentes partes, pero a pesar de eso, pues tampoco es tanta, y obviamente también es buscar en otro tipo de archivos. Y muchos de los manuscritos o de los archivos están en malo estado y a veces es pues también por la letra de la compositora o simplemente el estado de los archivos, pues se tornan ilegibles, porque varios de ellos que yo me he encontrado, pues supongo que en un momento no estuvieron en buena conservación porque pues o estaban donde los tenían resguardados, pues había humedad o lo que sea, entonces eso torna que esté en una calidad pues que no sea tan óptima. Y también pues al momento de que muchos de estos archivos todavía no están, no tienen la obra o los archivos digitalizados. Como les dije, la Facultad de Música de la UNAM sí,
y ellos me hicieron llegar la obra digitalmente, pero muchos de estos archivos no, y si tienes que ir al lugar y pues yo me he dedicado a tener que estarles tomando fotos y obviamente pues porque tampoco puedes estar yendo todo el tiempo al archivo, pues les tomas fotos para poder trabajar con ellos de una manera más fácil y más práctica. También por la cuestión de tener contacto con los archivos, pues es más fácil de manera digital. Y esto ha sido una ardua labor porque pues también de la obra compositiva que son muchas piezas, entonces es pesado estar todo el tiempo estar digitalizando. Y pues como les dije, pues hay obra en muchas partes. También, de hecho, como mencioné, que cuando das las charlas o cosas así, resulta que hay gente que tiene información y te la comparte. Entonces también encuentras información de manera de partes privadas. Y bueno, también Cuquita Ponce, otra de sus facetas, como les dije, pues fue pianista, fue docente, pianista y compositora. Y también fue, pues, toda su vida se dedicó también a ser pianista. De hecho, en su tiempo, Cuquita Ponce era invitada a muchos lados, no nada más aquí en la ciudad de Aguascalientes, sino en el extranjero y en diferentes estados de México. Y de hecho tenía un programa radiofónico que era dominical y en él presentaba obra de diferentes compositores que interpretaba el piano y también presentaba composiciones de ella. Entonces, ella también mostraba sus cualidades compositivas, pero también sus cualidades frente a un piano. Porque de hecho, Carlos Vázquez, como ya les mencioné, el heredero de Manuel de Ponce, pues decía y dijo en muchas notas que se tienen de periódico que era una gran intérprete por la capacidad que tenía de interpretar piezas muy complicadas. De hecho, ya está avanzada edad, ya cuando era una adulta, a sus 70 años, seguía tocando muy bien y con una capacidad pianística muy elevada. Y también, pues, debido a que era muy talentosa, se le hicieron homenajes en distintas ciudades como Tampico, León, Durango, México, Zacatecas y obviamente aquí en Aguascalientes, porque de hecho tenía muy buenos contactos, sobre todo con Tampico, con las personalidades políticas de allá. Y también tuvo presentaciones a lo largo de la República. Estuvo en diferentes partes también del extranjero, en Estados Unidos, estuvo en El Paso, en San Francisco y Chicago. Y ya de ahí cuando regresa, pues pasa a tocar en lugares como Monterrey, Ciudad Camargo y San Luis Potosí en 1950, que de hecho ya en ese tiempo pues Cuquita Ponce ya tenía 70 años, ¿no? Y todavía pues andaba de gira tocando el piano. Entonces para mí es como de, wow, esto está súper interesante, porque de hecho una de las reflexiones que yo he tenido de lo que he estado trabajando hasta la fecha, estuve dando un taller donde reflexionábamos diferentes cosas sobre Cuquita Ponce. Una de ellas fue en hacer que las chicas y los chicos pues dibujaran e imaginaran a Cuquita Ponce, no cómo la imaginaban. No les habíamos mostrado ninguna de las imágenes de cómo se veía ella, para que pues con su imaginación dijeran pues cómo la vemos, ¿no? Y la mayoría la imaginaba como una mujer joven, alta, y realmente, y si es cierto, yo también me pongo a imaginar cómo imaginamos el cuerpo de una mujer pianista, y lo imaginamos, yo la imagino teniendo una mujer joven, no imagino a una señora frente a un piano. Para mí no tengo referentes como tal de una mujer señora tocando un piano. De que existen y existieron, ¿no? Porque así como fue ella, pues hubo otras mujeres y las ha habido. Que sean pocas también es otra cosa, pero como referente que tengamos mentalmente, no imaginamos a una señora frente a un piano. Entonces, ya cuando les enseñamos las fotos y la mayoría de muchas de las fotos de Cuquita, pues ya se ven cuando ya estaba en su parte señora, pues sí se quedaron como bien sorprendidos, ¿no? Y también saber que realmente era una persona bajita, media, si no mal recuerdo, 1,55 metros. Entonces, también todos como que se sacaron de onda y es porque también me imagino, no tenemos muchos referentes de mujeres como ya tal cual grandes que sean pianistas, sino simplemente más jóvenes. A las referencias también que yo tengo de una mujer pianista es una mujer joven, ya de nuestra contemporaneidad, no una mujer ya grande. Y pues bueno, ya continuando con la labor pianista de Cuquita Ponce, pues ella hacía mucha difusión mucha difusión musical, perdón, de artistas reconocidos que a ella le gustaban y de su hermano Manuel M. Ponce. Ella siempre que tocaba música, tocaba de ella, de artistas y de Manuel M. Ponce. Y
bueno, como una de las investigadoras también, de las investigadoras que ha trabajado Cuquita Ponce, menciona en uno de sus investigaciones que hasta la fecha no se sabe si Manuel M. Ponce hacía lo mismo, ¿no? Si él pues difundía o hablaba de lo que su hermana estaba haciendo. Si también, así como ella lo hacía todo el tiempo cuando hacía sus presentaciones a lo largo de la República y en Aguascalientes, si él también hacía lo mismo cuando se presentaba en otros lados. No existe información hasta la fecha que lo demuestre. Yo la verdad lo dudo que lo hiciera, pero pues quién sabe, estaría interesante seguir investigando a ver si sí lo llegó a hacer en algún momento. Y bueno, ya hablando tal cual de Cuquita Ponce como una mujer en la música, de lo que ella representa, ¿no? Pues también fue, con todas estas facetas, también fue una gestora cultural por lo que ella hacía, ¿no? Esta figura que hoy conocemos como gestor cultural, que pues todo el tiempo estaba haciendo eventos culturales en su academia en distintas sedes aquí en Aguascalientes, para que pues presentaran las chicas su talento. Que muchas de estas sesiones no nada más eran musicales, sino que también pues se leía poesía, se presentaban otro tipo de manifestaciones artísticas y ella pues lo hizo en lugares como el Instituto de Ciencias, que está ahorita donde es el Museo de la Muerte, y también en el Templo de la Merced, entre otros. Estuvo haciendo esta labor. Y estuvo muy inmersa en la vida cultural de Aguascalientes, que de hecho, Cuquita Ponce pues estuvo colaborando con otros artistas. Muchas de las letras que tienen sus canciones las tiene con Amado Nervo. Entonces, pues realmente ahí sea como un juego compositivo, porque son pocas las composiciones donde Cuquita Ponce pone letra. De hecho, una de ellas, de las que sí tiene, la hizo con su hermano Manuel M. Ponce. Ella hizo la letra y su hermano hizo la música, pero siempre hacía colaboraciones con otros artistas. Y también, pues estaba tan inmersa en la vida cultural de Aguascalientes que en 1932 hizo la composición para la reina de la feria Virginia Ofelia, que de hecho se llama Marcha a la Feria. Y ahorita que se están haciendo los festejos por las reinas, ¿no? Que ya es la 100 reina, o sea, estaría padre que también se hablara de este tipo de detalles, ¿no? Al menos yo supongo tal vez que hubo otras y otros compositores que pudieron haber hecho obra, pero pues Cuquita pues, es una de esos personajes que compuso para una de las reinas. También en 1941 hizo el himno al Colegio Nicolás Bravo. Se dedicó a hacer composiciones como para distintas instituciones. También hizo una composición para los Rotarios. Entonces, pues esto habla de una mujer que estaba muy involucrada con la escena, pues, con la escena de la élite también cultural de Aguascalientes, con la vida política. Y a pesar de que ella no, tal cual no fue una persona que haya nacido aquí en Aguascalientes, ella siempre dedicó su labor aquí en Aguascalientes y vivió aquí toda su vida. Y de hecho siempre se decía que era, ella se decía que era aguascalentense, no se decía que había nacido en Fresnillo. Siempre hacía como mentiras con su hermano Manuel para que pues decirse nacida acá. Pero ya después, pues obviamente todo no coincidía y ya hasta que pues decía, pues realmente yo me considero una persona originaria de Aguascalientes. Y pues es así que desde chiquita hasta que murió, pues estuvo viviendo aquí. Y bueno, ya como compositora docente en la música, pues yo por eso siempre les pregunto que si conocen alguna otra compositora de Aguascalientes. Y pues la verdad es que yo no tengo conocimiento de alguna otra tal cual. O sea, aparte de sus alumnas que llegaron a hacer composiciones, alguna otra que tenga la cantidad de obra que Cuquita tiene, yo no conozco a ninguna otra de ese tiempo. Entonces, para mí es muy importante seguir hablando de una mujer como ella, porque pues en realidad somos pocas las mujeres que hemos hecho cosas en la música y que una mujer haya hecho la cantidad de obra que ella tiene, pues es súper relevante, porque yo en las investigaciones que he hecho de otras mujeres que han estado en la música, no nada más aquí en Aguascalientes, sino en México, ninguna tiene, o sea, son pocas las que tienen una vasta cantidad de composiciones. Me refiero a las mujeres de la primera mitad del siglo XX, porque pues ya después de esa parte ya hay más mujeres con más obra. Pero de esa parte, no, o sea, son muy pocas las mujeres que tienen una vasta cantidad de composiciones. Y ella es una de ellas, y es una persona que nació, bueno, que vivió aquí, no nació aquí, vivió aquí toda su vida y
amaba muchísimo pues este estado. Por algo no se fue, porque ella también pudo haberse ido a vivir a la Ciudad de México como lo hizo su hermano y haber hecho otra vida, ¿no? Haber tal vez sido más reconocida o tal vez hubiera sido pues más tema de conversación, porque de hecho hay un libro de los años 50 que habla de mujeres compositoras y no viene Cuquita Ponce, vienen otras y la mayoría son mujeres que se fueron, o sea, que igual nacieron en otros estados, pero se fueron a vivir a la Ciudad de México. Y ella no hizo eso, ella se quedó aquí, lo pudo haber hecho porque pues al fin y al cabo su hermano estaba allá, pero no lo hizo y se quedó aquí. Tal vez su historia hubiera sido diferente, tal vez no, porque al fin y al cabo, pues las mujeres en la historia siempre han sido olvidadas. Y bueno, también hablando de esta parte de que ella, o sea, rompió con lo que es como el establecido el rol de una mujer, pero pues sí cumplió con ser pianista, que era un rol más asociado a las mujeres y el ser docente. Y podemos ver en la historia que no por cumplir este rol es que se haya hablado de las mujeres tanto en esos roles. Es muy poca la historia que se ha hecho también de esos roles de las mujeres, ¿no? De todas las mujeres trabajadoras. Porque también obviamente si nos vamos a clases eh, menos privilegiadas, las mujeres siempre han trabajado, pero de alguna manera las mujeres que llegaron a cumplir el rol que se tenía establecido como mujeres, tampoco es mucha la historia que exista de las mujeres pianistas, por ejemplo, aquí en Aguascalientes. Entonces, a pesar de que eran roles que tenían mujeres, las mujeres siempre, no ha importado lo que han hecho las mujeres, no se ha trabajado. Ya hoy en día ya hay más investigaciones y ya se habla más, pero de otras investigaciones que fueran como más, que se estuvieran trabajando ya desde hace tiempo, no hay tal cual mucha información de las mujeres como pianistas, no de las mujeres como docentes. Ya ahorita se están haciendo otros trabajos que de mismas mujeres, ¿no? Que estamos investigando nuestra historia y eso está bien chido que podamos decir, bueno, qué fue, cómo hemos sido las mujeres, ¿no? ¿Qué hemos hecho las mujeres? Y pues me alegra saber que ya hoy en día también yo con las investigaciones que he estado haciendo, que ya habemos mujeres que nos estamos dedicando a ver lo que hemos hecho como mujeres, independientemente de sea desde el rol o rompiendo los roles o haciéndolo a nuestra manera, ¿no? Porque podemos hacerlos haciendo los roles que tenemos establecidos, pero los hacemos a nuestra manera, como lo hizo Cuquita Ponce, ¿no? Que pues ella hizo su papel docente desde rompiendo muchas formas, ¿no? Incentivando la creatividad, siendo una compositora, o sea, no fue tal cual que lo cumpliera como tenían que haber sido las normas de género, bueno, siguiendo los roles de género. Y Cuquita Ponce para Aguascalientes, para mí es muy importante, ah, como les había dicho, pues hablar más allá, o sea, hablar de Quita Ponce como más allá de su hermano, sino que se hablen por lo que es ella, lo que ella hizo, porque hizo mucho aporte para Aguascalientes. Y ella, a pesar de no haber nacido aquí, estuvo aquí toda su vida, decidió quedarse aquí toda su vida y en su tiempo fue muy reconocida. De hecho, hay muchas notas de periódico que era muy constante que hablaran de lo que ella estaba haciendo, de su labor como pianista, de sus cualidades al piano, de su labor compositiva, de su docencia. Entonces, también obviamente al estar dando clases, eh, pues muchas de las mujeres que estuvieron ahí seguramente también fueron mujeres muy talentosas y que eran también importantes en la época. Y ella, pues, se le conoció también en su tiempo, sí fue conocida en diferentes partes de la República, no nada más se quedó como siendo un personaje de aquí de Aguascalientes, pero fue un personaje que aportó mucho a la vida cultural, tanto en musicalmente, ¿no? También con las composiciones que hacía para diferentes instituciones, para diferentes personas. Y más allá, o sea, en su tiempo fue muy conocida, pero ya después pues quedó en el olvido. Y ya hasta más contemporáneamente es que nos hemos dedicado a rescatar lo que ha sido ella. Y si algo de lo que podemos rescatar es porque se guardó porque fue hermana de Manuela de Ponce, y si no, quién sabe si podríamos tener acceso a lo que ella hizo, porque independientemente de eso, tal vez si no hubiera existido Manuela de Ponce, que no hubiera nacido porque fue el último hijo, de seguramente ella también se hubiera dedicado a la música porque su mamá se los cultivó y también no fue la única que se dedicó, también fueron su otro hermano y otra hermana. Entonces, pero quién sabe, tal vez no existiría tal cual o existiría muy poca información de lo que ella hizo. Y pues
espero yo también que se le empiece a dar más reconocimiento por toda la labor que ha aportado a nuestro estado. Y así como hay otras, bueno, que son muy pocas las mujeres, hasta yo tengo conocimiento que solamente son dos mujeres ilustres que son consideradas como mujeres ilustres aquí en Aguascalientes. Una de ellas es Anita Brenner. Yo esperaría que Cuquita Ponce fuera una de esas mujeres. Y si no, al menos también que hubiera una calle que nos recordara su nombre, ¿no? Que constantemente pasara, voy por la calle Cuquita Ponce y así de al menos saber, pues, quién fue esa mujer, ¿no? Llegar, ¿no? a las personas que no saben quién es y que vieran una calle así, ¿no? Pues decir, pues una calle que se llama Cuquita Ponce, quién sabe quién sea, pero al menos recordar su nombre, ¿no? Para mí sería algo muy relevante que constantemente estemos recordando a las mujeres. Y de hecho he visto iniciativas, ¿no? Que ahorita en Ciudad de México sacaron una convocatoria para nombrar calles como mujeres que han estado en la historia y ojalá que también consideraran a Cuquita Ponce en ellas. De hecho, tenían abierta que postularas a mujeres y yo postulé a Cuquita Ponce. Entonces, a ver qué pasa en algún momento. Y pues bueno, más allá de esto, me gustaría mostrarles algunas otras mujeres rápidamente que también han hecho música, simplemente para, pues no nomás quedarnos con Cuquita Ponce, nada más les voy a hablar rapidísimo de otras mujeres para que igual y se queden con la espinita de querer investigar. Son mujeres que son de Ciudad de México y de otras partes, para que pues se siga hablando más de mujeres compositoras. Ella se llama Sofía Cancino y pues es también más o menos del periodo de Cuquita Ponce, de 1897 a 1982. Nació en Ciudad de México y estudió para ser profesora de piano. Se graduó a los 22 años y después se dedicó a la composición. De hecho, también Manuel de Ponce llegó a hablar que también era una persona como tenía muchas cualidades al piano y de eso sí hay registro. Entonces, por eso digo yo que estaría interesante si saber si eso lo decía de su hermana, pero yo no encontré información. Y bueno, otra es Julia Alonso, que es oaxaqueña. Ella también pues se fue a Ciudad de México para poder dedicarse a esta labor, a la labor musical. Fue organista, pianista y compositora. De hecho, podemos encontrar una de sus obras más famosas que se llama Tonantzin. Y si quieren escuchar su música, la pueden encontrar en YouTube. De ella también sí ya hay como más rescate. Tiene también dos sinfonías, dos cuartetos, dos suites y más obra. Yo no he estudiado muy a fondo si exista mucha información de estas compositoras, pero pues espero que sí o que se sigan investigando también como yo lo hago con Conchita Ponce. Y Ángela Peralta, de ella sí sé que se ha hablado más. Ella es un poco de más atrás, de 1845 a 1883. Fue una cantante y también fue compositora. De hecho, no es que no existan fotografías, pero yo no encontré, nada más encontré imágenes así. Y si encontraba, me salían fotos, pero no sabía si era ella. Entonces, pues yo por eso puse esta imagen. Y pues algunas de sus piezas que son más conocidas es Nostalgia, Adiós a México, Pensando en ti, Margarita, también las podemos encontrar en YouTube si les da como inquietud de saber cómo se escuchaba su música. Y pues ya ahorita de esta información es todo y para mí pues es muy importante seguir hablando de las mujeres en la música. Por eso es que también en esta parte final les di otras mujeres por si tienen la inquietud, no nada más de Quita Ponce, sino de otras mujeres. Y pues nada, o sea, no sé si haya preguntas o algo, comentarios. Muchas gracias, Brigitte, por compartirnos parte de estos años que has realizado la investigación. Si gustas, dejamos de compartir para que te Así. podamos leer algunos de los comentarios que están llegándonos por redes sociales. Nos dice Paulina Lucio, no, Marta Laura Arraigadas, saludos desde Ecatepec, saludos Marta, desde Sopro Music y Mías. Ella nos comenta, órale, se cambiaban los nombres, ¿no? Gracias por la investigación, Vi. Y justo esto también es súper interesante, ¿no? El cambio del nombre en términos de, pues de la investigación artística, ¿no? Cómo es que las mujeres se dan nombre propio, por supuesto también los varones, pero
pero es muy importante la autodenominación en términos del nombre que se dan. Katia, a ver, déjeme voy. Juan Ramón Sandoval Prado dice saludos cordiales a Brigitte y a las presentadoras. Un importantísimo trabajo sobre una gran compositora. Felicidades, me disculpo, en breve tenemos que hablar. Eh, También Dulce Sortibrán dice, hola, qué interesante. Eh, Algunas preguntas que hacen para que puedas quizá poder responderlas es, ¿sabrás si por esas composiciones le pagaron? ¿Hay información si por esas composiciones le llegaron a pagar? Mencionabas algunos aspectos económicos de la vida de Cuquita Ponce, ¿no? También saber si hubo un pago por su composición. Em, También Marta Laura Arraigadas dice, ¿en serio? De Julia Alonso, es lo que dijeron en FAM. Este, es el comentario que hay. Entonces, si nos puedes dar un poquito más de contexto, Marta Laura. Eh, Dice Corín Mora Huerta que sí hay fotos de Ángela Peralta. Ya. En su 140 aniversario luctuoso de Ángela Peralta, Sopro Music, destacamos su lado compositivo y como gran pianista. Victoria Velázquez nos comenta, qué interesante, Brigitte, felicidades por toda la labor de rescate de la música de Cuquita Ponce. Y Marta Laura Arraigadas también nos dice, felicidades. Próximamente en Sopro Music vamos a presentar 3 obras de Cuquita Ponce el sábado 18 de mayo de este 2024 a las 12 p.m. en el Museo Nacional de Historia Alcázar de Chapultepec. Así que la invitación está para todas las personas que están siguiéndonos ahora por la página. Y América Hernández también nos comenta, muchas gracias por tu investigación. ¿Podrías repetir cuál es la obra de Cuquita que se encuentra en la Facultad de Música de la UNAM? Y si podrías compartir tu correo electrónico para establecer contacto. Estoy estudiando el posgrado en musicología y también estudio compositoras mexicanas. Entonces, bueno, como bien dices, la difusión de los estudios de la investigación aplicada o básica, pues es importantísima para los encuentros de investigadoras, investigadores a propósito de ellas, ¿no? Qué nos cuentas, Brigitte, de estos comentarios y de las preguntas que te hacen? Ay, pues agradezco mucho que estén escuchando esto y que les haya parecido interesante la información. Me hace muy feliz también escuchar que se siga reproduciendo la música de Cuquita Ponce en otros escenarios. Ojalá que también yo pueda seguir gestionando algún otro evento aquí en Aguascalientes que tenga que ver con la cuestión musical, ¿no? Porque ya de tanta obra que he encontrado, me gustaría saber cómo suenan muchas de esas obras que no se han escuchado. Que de hecho en el taller que yo presenté invitamos a una chica que estudia en la licenciatura de música de octavo semestre, que se llama Fanny, y ella nos estuvo ayudando a tocar el piano en vivo para las cuestiones que hicimos, muchas dinámicas, ¿no? Corporales y musicales. Y entre ellas yo le dije que tocara una canción que no, de las investigaciones que yo he hecho, que no se haya tocado hasta ahorita. Y esa canción se llama Arrollando. Entonces, Arrulladora, perdón. Y pues para mí es como muy bonito que se reproduzcan obras que no han sido reproducidas hasta ahorita y pues ojalá yo pueda, tanto estas personas como que están haciendo eventos allá en Ciudad de México, ojalá que también podamos hacerlo aquí en Aguascalientes nuevamente. Y pues otra vez muchas gracias por sus comentarios. Respecto a la pregunta de si le pagaron a Cuquita Ponce en algún momento por lo que ella hizo su trabajo, la verdad es que yo no tengo nada de información. Como les había dicho también, pues es muy poca la información que existe y de esto no quiere decir que no exista, pero yo no he encontrado algún archivo que esté documentado, ¿no? Que Cuquita Ponce haya recibido un pago. Yo espero que sí. Pues espero que no haya, porque del arte no se vive de aplausos, ¿no? Entonces, pues
yo espero que en algún momento ella sí haya recibido un pago, porque pues sí le compuso a varias personalidades de la época, que igual pues seguro también eran personas que tenían dinero. Entonces pues yo espero que sí haya recibido algo. Sería interesante si en algún momento alguien más o yo puedo encontrar información al respecto, pero yo no lo había pensado y es una muy buena pregunta. Ojalá que sí le hayan pagado, yo espero que sí. Y de la obra que se encuentra en la Facultad de Música de la UNAM es la obra Rafaelillo. Entonces, pues igual para que si quieren pedir informes, pues las tienen digitalizadas en la facultad, en el archivo de la Facultad de Música de la UNAM. Y no sé, Raquel, cómo pueda compartir yo mi correo para pues estar en contacto con esta persona que está interesada, porque a mí también me interesa seguir haciendo lazos, entonces no sé cómo le podamos hacer, Raquel, ahí. Si gustas, pásame tu correo aquí en el chat y yo lo copio, lo pego y lo coloco en la red social. En el chat de aquí de Zoom. Ajá, Ah, ok. Va, ahorita te lo mando. gracias. Y Escuchamos también, bueno, perdón. a esta Caliope, ¿quieres decir algo mientras pongo el correo? Ah, ok, gracias, Bri. Ahorita que te estabas hablando de que te gustaría mucho rescatar, o sea, que sonara más Brigitte, Cuquita, pensaba que realmente tú eres la que está haciendo ese trabajo, ¿no? O sea, tú Mm, eres quien está rescatando ese trabajo como otras investigadoras están haciéndolo en otros espacios. Y comentarte algo que me parece muy interesante y que tiene que ver con otra mujer, que es con Clementina Maurel. Yo no sabía que Clementina y Manuel apoyaban económicamente a Cuquita y eso me hace entender por qué el archivo de mm, Clementina, perdón, de Cuquita estaba en los archivos o está en los archivos de Manuel M. Ponce, ¿no? mm. Y ahí mismo en el archivo yo recuerdo haber visto algunas notas o algo sobre economía de Cuquita. Entonces sería un tema interesante y que tiene que ver con algo de las referencias o las preguntas que te están haciendo. Y seguramente, así como en el archivo del ICA, tal vez haya otras cosas en el archivo de Zacatecas y también en el que está en la UA, ¿no? Entonces, por ahí seguro pues pudiera sacar algo, pero yo pienso que sí debieron de haberle pagado para hacer, por ejemplo, pienso en la de los rotarios, Ujú. tal vez haya una, pues sí, la solicitud de que les hiciera alguna obra en específico para ciertas actividades, ¿no? Y ahora que lo mencionabas, ¿no? Que era como una gestora cultural. Luego, cuando trabajamos en estas cuestiones de redes intelectuales, eh, se les trata como agente cultural, lo que el concepto de gestión es muy contemporáneo, Sí. pero como agentes culturales y ellas a tertulias entonces. Mira que es una tradición muy de finales del siglo XIX y se continúan en el XX y que van a ser como las bases autónomas después para la institucionalización de la cultura, ¿no? Entonces, la dimensión de Cuquita es enorme, ¿no? Como bien tú lo apuntas y que pues se presta para dialogarla de muchísimas maneras, ¿no? Y pues Sí. felicidades, que siga, ¿no? Ay, muchas gracias. Sí, de hecho, de las investigaciones que he estado haciendo, en donde encontré una carta donde Clema de hecho les habla sobre enviarles dinero, la encontré en Zacatecas, donde les está diciendo que les enviaban el dinero para apoyo y que, o sea, porque se llevaban muy bien. Entonces, ya después, ya Clema también le seguía enviando dinero a pesar de que su hermano ya estaba muerto. Entonces, encontré eso, pero igual y no, como no tenía es que ahora que lo dicen es muy interesante saber si sí le pagaron por la obra, yo no lo había pensado. Entonces, si ya cuando esté investigando, pues voy a buscar si encuentro algo así. Ya me voy a fijar en eso, porque la verdad en ese momento yo no lo pensé. No lo había pensado hasta ahorita. Pues de Y hecho, esa es una cuestión, pues justamente desde la perspectiva de género, ¿no? Porque en muchas de las ocasiones las artistas son admitidas en las academias, pero no para, digamos, para ejercer, es decir, no les dan el reconocimiento, sucede con muchas en las artes plásticas, en la música. Y el hecho de ir avanzando, digamos, como en el territorio de la profesionalización,
como ha sido parte también de tu investigación, pues es que ese dato nos interesa porque también es el proceso que pasa la propia eh, mujer al ser educada dentro del espacio doméstico, pero también al fortalecer y tener y proponer una academia en la que además compone, ¿no? Es decir, como una forma de autonomía en un México de inicios del siglo XX. Y además, otra de las cosas, pues también súper interesantes que nos mencionas, porque sí, o sea, porque que también tiene que ver con ese imaginario de la historia del arte, ¿no? Que siempre piensa que la creación tiene que ver con la juventud, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O con este imaginario que, eh, eh, de que la creación se agota con el canon, digamos, como de la mujer joven, siendo protagonista tanto de su autorretrato como de su obra o de sus composiciones. Y no, esta mujer me parece maravilloso que sea una mujer de la tercera edad, de la primera parte de la tercera edad, sumamente plena. Qué bueno que existan estas historias y que esté sentada a su piano, que esté siendo invitada a conciertos, que tenga una vida de reconocimiento en vida, que tenga un programa de radio, que existan estos archivos. O sea, realmente, pues eso nos da vida, yo creo, a todas, seguramente a muchas de las músicas que están aquí escuchándonos. De hecho, justamente Itzel Morán, por ejemplo, nos menciona, hay que hacer un concierto. Ya tienes aquí una aliada, justamente. Claro, Itzel, sí. escríbanse, por supuesto, no sé si se conocen. Alvandra Eos Grun dice, felicidades, un trabajo interesante y necesario. El entusiasmo de la investigadora es sobresaliente, que continúe. Corín Mora nos menciona, muchas felicidades y gracias por la investigación. Urgen este tipo de trabajos. Pregunta, ¿la música está disponible para uso público o pertenece a alguna persona? Pregunto porque mucha de la música mexicana está en colecciones privadas y tiene uno que pedir permiso para presentarlas o hasta pagar por usarlas. Em, y pues terminan justamente mencionando que muchas felicidades. Itzel Morán nos dice, ya tienes cantante y coro. Así que, Ah, ¿cómo ves? pues no Muchas la, gracias. bueno, no la conozco, solamente no sé si viendo el perfil porque pues ahorita no estoy conectada yo por Facebook, pero si no, escríbeme, me puedes encontrar como Brigitte Nájera en Facebook y ya podemos estar en contacto para que hagamos algo juntas. Yo encantadísima, porque yo lo que quiero es que esto se siga reproduciendo y que sean mujeres que lo hagan. La verdad es que a mí me gusta trabajar con mujeres y me gustaría que una mujer sea la que las toque o una mujer la que las interprete. Entonces, para mí, yo encantadísima. Y respecto a lo otro, que era lo que me dijiste anteriormente de este último comentario de ¿qué fue? Y la música está disponible para uso público porque muchas Pues, colecciones no ah, dejan usar. pues la obra se puede usar, pero supongo que para monetizar no es tan fácil porque tú, Cariope, ¿sabes cuánto tiene? Ay, no recuerdo la cantidad de años que tiene que Son pasar, ¿no? por derechos de autor son 100 años, pero recién pregunté al heredero del heredero del heredero, que los herederos de Carlos Vázquez, y me dicen que nada de la música de Cuquita tiene derechos por lo que, bueno, no están registradas con derechos de autor como si lo de Manuel, ¿no? Lo de Manuel M. Ponce no lo puedes tocar, no lo puedes Mm, tocar porque si lo quieres tocar tienes que pagar un recurso, pero la de Cuquita no está. Entonces, ahí va. o sea, seguramente aquí hay, tienes que hacer acuerdos con los archivos. Afortunadamente, creo que el papel y es el vínculo de otra mujer que es Clementina, que Clementina supo resguardar el archivo de Manuel, pero también el de Cuquita. Entonces, ahí es muy importante la labor y este vínculo femenino, esta relación, ¿no? Del cuidar, el conservar una memoria. Sí, Clementina sabía la importancia que tenía no solo la música de su esposo, sino también de Cuquita, ¿no? Entonces, pues, también
ese vínculo tan importante entre dos mujeres. Y bueno, en este sentido, yo creo que el trabajo, para quien esté interesado, seguramente que se acerquen a los archivos que tienen esas partituras y cada uno tendrá sus requisitos de reproducción. Yo no creo que de reproducción, tal vez nada más de monetización, ¿no? Mm. O sea, eso, no puedes sacar las partituras y venderlas hasta a libre albedrío, sino este, pero sí es para uso de investigación, tocarlo, no hay inconvenientes porque no están registradas. Exactamente. Y también lo que dices es muy interesante en la cuestión del archivo, que pues Manuel M. Ponce tuvo una mujer al lado que lo pudiera rescatar, que lo rescató y lo guardó y lo conservó. Pero realmente Cuquita fue una mujer que se quedó soltera toda su vida. Y tampoco es que los hombres, tal cual tú dime, no sé si, Caliope, tú que eres experta en estos temas del archivo, que es más también esta cuestión de la cuestión femenina del archivo, de rescatar, de resguardar, y pues M. Ponce sí tuvo a quien lo hiciera, pero Cuquita, quién sabe, si no hubiera existido Manuel M. Ponce y ella se hubiera dedicado igual a la música, ¿quién hubiera resguardado su patrimonio, no? ¿Quién se hubiera pues hecho esa labor de resguardo y de conservación y de, no sé, Creo esparcir? que en el asunto de lo familiar, y eso, bueno, lo trabajan aquí, vi que estaba Victoria lo trabaja para Carmen Elizondo, Marcela López ahí desde la Universidad Autónoma con el seminario que tiene ahorita sobre archivos y mujeres, Ah, está sí. súper enriquecedor, súper interesante. Este, mm, lo están planteando, ¿no? Pero sí hay una labor femenina en el resguardo de una memoria familiar, porque está hecho mucho desde el cariño, ¿no? Bueno, en este caso Clementina, pues también era una cantante, ¿no? Sí. Que se supeditó a mejor trabajar para el reconocimiento de su marido, fue su decisión, pero así, o no sé, ahí sí Pues es un tema de investigación, pero ella acompañaba a veces a Manuel, pero realmente fue la que le cedió todo el trabajo musical público, ¿no? Pero ella se encargó de crear una historia a partir de su archivo y de sus fotografías, ¿no? Y de resguardar esta memoria, que es un tema, en sí ese es otro tema súper interesante, ¿no? sí. De hecho, lo que dices, ¿no? En las investigaciones que hay, de las pocas que hay de Cuquita Ponce, una de las investigadoras dice que Manuel M. Ponce le prohibió a Clema que fuera cantante. O sea, que tuviera su carrera de cantante. Él sí se le prohibió eso a ella. Entonces, por eso fue que también ella no pudo desenvolverse en ese papel como cantante. Qué lamentable. Hubiera estado interesante, ¿qué tal si también ella haría composiciones o lo que sea? Seguramente hacía la labor también de pasar las composiciones de Manuel Ajá, M. Ponce, como sí, lo hicieron gente como la esposa de Trotsky, ¿no? Qué pobre mujer. O sea, sí hay como labores, ¿no? Esas labores vedadas o vetadas o bueno, que parece que no existieron, ¿no? Y ahí también, esas historias son importantes de rescatar, aunque son difíciles porque no están estos archivos como el de Cuquita, pero que sí, o sea, esas otras mujeres también son bien exacto, interesantes, importantes de sí. rescatar, ¿no? Ujú. Justamente también nos lo mencionan mucho las historiadoras del arte, ¿no? Anónimo es anónima, entonces, hasta que se demuestre lo contrario, porque justamente su carácter de anonimato tiene que ver con algo, ¿no? Entonces, eh, pues esta idea de mencionar que el anónimo con más bien es anónima y acostumbrarnos a plantear estas perspectivas. Bueno, pues para finalizar, nos mencionan también por qué hay interés en tocar a Cujita Ponce, ¿no? Eh, pues justamente hay varias que dicen, yo quiero tocar las obras de Cuquita Ponce, Dulce Sortibrán, dice. Eh, ¿Cómo le hago para obtener sus obras? Nosotras les hemos compartido el correo de Brigitte para que ustedes puedan saber cuáles son las piezas que ella tiene en el catálogo, eh, que se comuniquen, que les pueda también mencionar cuáles son los archivos
en donde se encuentran estas piezas. Brigitte, esta pregunta, ¿cómo le hago para tocar algo de Cuquita Ponce? ¿Qué les Pues diría? claro, yo con gusto les puedo compartir información. Yo la verdad es que tengo, como les dije, la labor de digitalización que yo hice, yo tengo todas las partituras de lo que yo conozco hasta ahorita, de lo que yo he encontrado que existe de Cuquita Ponce en diferentes partes, entonces yo con gusto les puedo compartir o les puedo decir a dónde pueden ir a buscar estas composiciones. Pero sí, pueden escribirme y ya yo les paso la información. Para mí es un placer. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos cerrando, no sé, Cali, ¿se quedó algo en el tintero? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, Brigitte, por compartirnos estos años de investigación y lo que pues seguramente va a suceder en la última etapa de tu investigación, porque va a haber mucha difusión, va a haber talleres, espérenlo, va a haber un tratamiento que va a seguir siendo de difusión, de conocimiento de la obra de mujeres en el arte. Y pues están invitadas a seguir la página, ahí van a encontrar el correo de Brigitte en esta transmisión. También ella está en la maestría en arte en estos momentos, la pueden encontrar también aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Em, y pues les invitamos a que mañana, si están en Aguascalientes, pues nos puedan acompañar con otra mujer interesantísima que es traductora de Schelling, de este filósofo que estuvo vinculado con el primer círculo romántico, con la primera revista romántica del Círculo de Jena en Alemania. Su traductora, Virginia López Domínguez, va a estar dándonos una sesión, una clase magistral para hablar sobre el proceso de la praxis a la poiesis. El día de mañana en el edificio polivalente de la universidad es acceso libre. Acompáñenos a conocer un poco de este trabajo de Virginia López. Además, por la mañana, en el mismo edificio, polivalente, estaremos presentando el libro de Virginia que se llama Dominio y Sumisión. Yo ya lo leí, les va a interesar mucho las historias que las mujeres intelectuales que se dedican a traducir este tipo de textos, además al castellano. Ella es argentina, pero trabajó mucho tiempo en la Universidad Complutense y dentro de toda esa producción intelectual hay una producción también creativa de una novela que nos narra pues otras aristas, ¿no? De que siempre van a aparecer. Les invitamos a las 11 de la mañana al libro, a la presentación del libro y a las 5 de la tarde para la clase magistral sobre la praxis a la poiesis. Gracias y seguimos en contacto. Gracias. Hasta, hasta junio. Nos vemos, que estén muy bien. Escríbanme.